buenos días, gracias por acompañarnos una semana más con un diálogo libre que recibe hoy a una persona muy querida en Diario Libre. Ella fue Mujer del Año, no me acuerdo el año, Francina. 2013. 2013. Es Francina Hungría, de la Fundación Francina, y viene con el consultor estratégico de su fundación, el licenciado José Beltrán. Bienvenidos los dos. Gracias. Y para la entrevista me acompaña Adalberto de la Rosa, que es editor de Ciudad de Diario Libre, y Claudia Fernández, la periodista encargada de todos los temas de salud del periódico. Bienvenida, Francina. Tú sabes que esta es tu casa y siempre nos encanta tenerte aquí. Muchísimas gracias y me encanta compartir con ustedes cada vez que tenemos oportunidad. Y lo pasamos bien, ¿no? Así es. Bien, estamos a punto de celebrar el Día Internacional del Bastón, ¿verdad? Del bastón blanco. Cuéntanos un poco cómo es la campaña de este año. Pues una vez más hemos estado haciendo una labor transmedia, es decir, integrando distintas plataformas para tener mayor alcance en el mensaje. Y este año, como un elemento novedoso, incluimos también la plataforma de TikTok porque entendemos que es necesario instalar mensajes en esa juventud que sigue esas plataformas y salimos con un bastón blanco challenge y bailando y todo, precisamente porque el Día Mundial del Bastón Blanco es una celebración de las competencias que puede desarrollar el usuario del bastón blanco para propiciar su autonomía y su participación plena en los distintos ámbitos sociales. Además de que también, como en años anteriores, hemos estado contando con influencers que se han sometido a tus torturas. ¿No? Así es, se han sometido a la experiencia de vendarse los ojos, de dejarse guiar por una persona con ceguera, y fíjate que eso es una manifestación de respeto y de reconocimiento para el usuario del bastón blanco y al mismo tiempo pues poder vivir por un momentito eso que viven las personas con discapacidad que día a día pues le echan ganas a las barreras y transitan por unas calles que son hostiles más que nada para el peatón. Nuestros entornos urbanos tienen distintos actores que todos los días pues de alguna manera conviven en las calles para poder salir a trabajar, educarse, pero digamos que el actor más olvidado y más vulnerable al mismo tiempo es el peatón, y en especial aquellos peatones que tienen algún tipo de vulnerabilidad, ya sea porque es una persona envejeciente, una mujer embarazada, un peatón que anda con un niño pequeño o porque tiene algún tipo de discapacidad. Y por eso cuando nos propusimos brindar acceso a esa herramienta básica de inclusión para una persona con ceguera o baja visión en la República Dominicana, en el 2014 entendimos que esa labor no iba a ser completa si no intentábamos también incidir en el entorno que rodea a la persona con discapacidad. Y esto pasa por las familias, por las escuelas, por los espacios de interacción urbana, hospitales, lugares públicos y también aquellos lugares que son privados de uso público. Cuando me toque la próxima pregunta, recuérdame que hablemos de una cosa que la última vez que cuando estuviste en mi oficina hablamos y me interesó muchísimo, de la familia, ¿verdad? Y cómo ayuda a no independizarse a la persona con... No ayuda, pero puede provocar que no se independice. Pero yo sé que como estás hablando de la ciudad, Alberto quiere intervenir. Bueno, sí. Buen día, ¿cómo están? Excelentemente bien. Qué bueno, me alegra mucho. Yo quisiera que me hablaran un poquito sobre el Congreso Internacional sobre Accesibilidad que usted va a tener, si es el primer congreso que se hace de esa naturaleza, y nos habla un poco del contenido. José.
La respuesta de si es el primer congreso que se hace de esa naturaleza, sí, pero esta es la segunda edición. Ya se hizo en el 2019, es el primero como que en abordar el tema de la accesibilidad urbana en la República Dominicana, pero desde un punto de vista multidisciplinar. Entonces, este año no solo nos centramos en accesibilidad urbana, sino que elevamos el discurso o el nivel del diálogo hacia la movilidad urbana sostenible. ¿Y por qué nos centramos en movilidad urbana sostenible? Porque si lo vemos desde el punto de vista económico, todo lo que tiene que ver con ciudad impacta directamente la economía. Tienes ahí que casi 3 pesos de todo lo que gasta el Estado en temas en inversión pública, todo el gasto público, 3 pesos de cada 100 se va en cubrir gastos de los daños causados por accidentes viales. Eso, tú sabes, 60 mil millones al año, una cosa así. Madre. Entonces, o sea, cuando tú lo dices en miles de millones suena a muchísimo, pero estamos hablando que en términos de PIB es casi el 3%. Entonces, eso es el punto económico. En lo de salud, también tiene que, casi fue tendencia hace unas pocas semanas el hecho de que la tasa de mortalidad en el país es 64.6 por cada 100.000 habitantes. Entonces, la movilidad sostenible que afecta, uno, cómo planeamos la ciudad, cómo nos movemos, cómo producimos y cómo somos autónomos. Da igual que sea Adalberto de la Rosa bajando a la alcaldía, da igual que sea a Inés Aizpún subiendo al Diario Libre, o da igual que sea una persona ciega caminando en La Gómez. A todo el mundo le afecta con los mismos daños. Entonces, pero es Inés, ¿no es Inés? Inés. Sí, yo siempre, ¿sabes qué? Inés. Yo siempre he dicho a Inés, no sé por qué. Él creo porque que parece más inglés, ¿verdad? No, es el lector de pantalla que me lo lee así. Okay. No te preocupes, hay mucha gente que me llama Irene y yo contesto también. Bueno. Entonces, la cosa con el Congreso este año tiene 60, entonces por eso tenemos invitados del sector de comercio exterior, como la consultora Tayana Mora, que ella va a conversar un poco sobre cómo contar con una estrategia de movilidad sostenible que sea efectiva afecta la atracción de inversión extranjera directa, afecta las exportaciones, afecta temas de cadenas de suministro de las empresas. Luego tienes a Ángela Jaques, que es viceministra de Seguridad y Gobiernos Locales en el Ministerio de Interior y Policía, y ella va a hablar de cómo la seguridad preventiva, la movilidad sostenible impacta en la percepción de inseguridad, la efectividad en las políticas de seguridad ciudadana y cómo está conectado. Tú puedes conectar un poco las normas de convivencia en los municipios, en las ciudades, con la forma en la que se reducen homicidios, siniestros viales, efectividad de los agentes policiales. Luego tienes, por otro lado, a Joel Santos, el ministro de la Presidencia, que conversará sobre cómo la movilidad sostenible, la aplicación de estrategias de movilidad sostenible impacta en la efectividad de las políticas públicas. Eso es como que la primera parte. Luego viene una parte en la que nos centramos mucho en salud y por eso vamos a contar con... Salud. Sí, viceministro de Salud. Eladio Pérez. Ese mismo. Bueno, qué bueno. Entonces, él conversará sobre el impacto de la movilidad en la efectividad de las políticas de salud. Cuando hablamos de políticas de salud, nos referimos desde la cantidad de accidentes anuales que tenemos en el país hasta temas como el impacto de la contaminación en la mortalidad infantil. Por ejemplo, hay un estudio muy reciente, que les puedo pasar el nombre en breve, cuando lo tengas como a mano, que estudió a 60 ciudades del mundo con altos niveles de contaminación. Y esas 60 universidades lo que me dio fue lo siguiente: cómo a partir de instalar sistemas de metro entre 2001 y 2016 se redujeron los niveles de contaminación de la ciudad en un 4%, y eso hizo que la tasa de mortalidad infantil bajara entre 24 y 34 muertes anuales en las ciudades con mayor densidad poblacional. Quiere decir que en términos está la salud, el impacto directo y el impacto indirecto. Por eso también va a estar con nosotros Rosa Urania, la representante Rosa Urania Abreu, la representante de la OPS en la República Dominicana, asesora de la OPS en materia de movilidad.
Qué bueno. Entonces, ella nos conversará un poco sobre este enfoque de movilidad y tal y salud desde dos vías. Uno, lo que hace unos años comenzó a llamarse salud urbana, y dos, como la región, que es una de las regiones de Latinoamérica y del Caribe, que es una de las que tiene mayor densidad poblacional en sus ciudades ahora mismo, se ve impactada en materia de salud por estos temas. Y luego entonces vamos a tener a Lucía Bellocchio, que es la CEO de Smart Trends, una consultora internacional en materia de movilidad Smart Cities, movilidad sostenible, que está al mismo tiempo la directora de la carrera de Smart Cities en la Universidad Austral de Buenos Aires y que ha asesorado 27 ciudades del mundo. Una pregunta, José. Diga ¿Y usted. no va a ir nadie del Intrant, ni de DGCET, ni de los responsables de lo que pasa con el tránsito en las aceras y todas esas cosas? Sería lindo, pero ¿qué hacemos? Y ya se pelaron, ¿no? Y del ayuntamiento tampoco. Bueno, de hecho, Rosa Urania es una asesora que está asignada al Intrant, o sea que okay. Ella no está, pero tiene la perspectiva de un organismo internacional que está brindando el acompañamiento al país. Perfecto. Así es. ¿Cuándo es el Intrant? Jueves 20 a partir de las 5 de la tarde. Ok. Claudia, te toca. Muy bien, ustedes hablaban entonces del impacto en la salud y precisamente yo quería saber en este aspecto, ¿ustedes les gustaría ver algún cambio, pero tal vez en las coberturas de los planes, que haya más inclusión? ¿Qué esperan de eso? ¿Los planes de los seguros médicos? Sí. Yo diría más que nada, hay que entender que además del costo económico que mencionaba José, que tienen los siniestros viales, y de las muertes por accidentes que se registran en el país cada año, los accidentes de tránsito se constituyen en una zona franca de personas con discapacidad, una industria de personas con discapacidad en el país. Porque a esas 2,000 y algo de muertes se les suma otras miles que quedan lesionadas de manera permanente y que en definitiva cambian la dinámica familiar en términos de productividad, en términos también digamos, ¿cómo? De autonomía. De autonomía, sí, claro, pero porque normalmente son... Hasta de preparación, porque dejarán de estudiar y... ¿no? Yo diría que en la mayor parte de los casos es el jefe de familia, el proveedor, y entonces de repente pasas a ser una familia mucho más vulnerable. Y entonces, si a eso se le suma que el entorno es hostil y que es más difícil volver a ser autónomos, entonces el cóctel no es bueno. O sea que en esos 60,000 millones no están los costos de tratamientos para estas personas que tienen lesiones permanentes y que, por ejemplo, necesitan una silla de ruedas que no cuesta menos de 150,000 pesos. Y eso es una barrera, dinero. Claro, es una barrera insalvable para muchas familias en este país. Entonces, eso por un lado, quisiéramos poder reducir esas cifras, pero además el hecho de que, de lo que tú mencionabas, Inés, que los padres me dicen de manera constante, oye, ¿cómo hago para permitir que mi hijo salga a la calle? Se me va a morir cruzando una calle. Y es difícil yo decirle que no hay un riesgo, porque sí los hay, exactamente. Ahora, hay tanto talento en nuestros jóvenes, sobre todo cuando acceden a las herramientas de autonomía en términos de habilidades técnicas, habilidades blandas que les estamos brindando en nuestros programas, que ellos mismos han dicho, tienen que trabajar con nuestros padres porque si no, por más técnica de orientación y movilidad que aprendamos, por más preparados que estemos con el computador y los lectores de pantalla, vamos a tener el problema del confinamiento, de que existe ese miedo. Y a mí me encanta que de manera repetida
José ha insistido, y creo que también lo utilizamos en una campaña en algún momento, de que la mejor forma de entender cómo se sienten las personas con discapacidad fue precisamente lo que vivimos en pandemia. Ese miedo a salir a las calles, a que si sales te vas a morir, la incertidumbre de lo que puede pasar. Eso es algo que viven las personas con discapacidad todo el tiempo y es algo que muchos países, incluyendo países de la región, han ido superando mediante la aplicación de leyes. Sobre todo mencionabas la ley del Intran, que es súper moderna, menciona el tema de la accesibilidad. En repetidas ocasiones es insistente, persistente en la seguridad ciudadana. Sin embargo, si no se aplica, no estamos en absolutamente nada. Y lo que sí le decimos a los padres es eso, que si condenas a tu hijo al confinamiento y a no desarrollar habilidades para la autonomía, entonces ahí no hay riesgo. Hay una sentencia de por vida. ¿Y tú crees, Francina, que agregar algo en la parte de salud? De lo que buscamos. Mira, tú preguntabas, Claudia, directamente por la parte de si buscamos un poco más temas de cobertura de salud. Hay un tema que Francina lo abordó un poco por encima. Justamente al tú adquirir una discapacidad, contar con una discapacidad adquirida, lo único que se puede demandar es mayor nivel de respuesta y eso sí debería hacerse con una perspectiva de salud, pero como todo en materia de desarrollo, es una perspectiva integradora o integral. Tienes salud por el tema de brindarte la asistencia al tema de la silla de ruedas, la prótesis cuando es necesaria, y al mismo tiempo la rehabilitación y reinserción socioeconómica. Por la razón que Francina misma explicaba, si tú tienes una familia que es considerada no pobre porque el proveedor, el jefe o jefa de hogar chiripea o trabaja por acá y por allá, esa familia está a un accidente de tener que ser protegida socialmente con alguna tarjeta. O sea, hay un accidente de motor en una esquina de un frutero y esa familia pasó de tener ingresos para considerarse no pobre a estar bajo la línea de pobreza. Entonces, si tú tienes una respuesta a tiempo y una respuesta preventiva, los temas de salud van en dos vías. Por un lado, la respuesta ante el accidente, pero también la respuesta preventiva en materia de formación, educación, porque una de las grandes causas de accidentes y siniestros viales en el país es el tema de que tenemos una conducta violenta como ciudad, como ciudadanos. Si tú te fijas, y eso lo conversábamos hace poco con el ministro de Interior y Policía, en temas de homicidio en el país, de cada 3 homicidios que hay, 2 son por no saber convivir, por no saber tolerar, por agresión, más que otra cosa. Entonces, así mismo pasa en las calles, conducimos con mucha violencia vial. Entonces, si no invertimos entonces en salud mental para temas preventivos y salud de respuesta rápida para reinserción socioeconómica y para readecuación al modo de vida, entonces no estamos en nada. Alberto. Saber la opinión de ustedes respecto al sistema de transporte colectivo masivo de la República Dominicana, metro, teleférico y corredores. ¿Realmente se pensó en el diseño de esos proyectos a las personas con discapacidad? ¿Ustedes se sienten que tienen accesibilidad a esos sistemas? No, realmente el metro sí fue pensado con principios de accesibilidad universal. Tiene, por ejemplo, diversas vías de acceder entre elevadores, ambas escaleras. Luego tienes pisos podotáctiles que permiten al bastón tener una ruta, o sea, detectar con el bastón una ruta hacia los trenes. Como todo en la vida, si los recursos no se utilizan adecuadamente, entonces pues no se propicia la autonomía. O sea, sigue siendo el mejor transporte ahora mismo, el metro, para las personas con discapacidad. De hecho, nuestro criterio para elegir la actual locación de la fundación fue que tuviera cerca una estación de metro, porque los padres y los jóvenes llegan con mayor facilidad. Ese fue nuestro criterio. Ahora bien, existen ocasiones en que en vez de permitir que la persona utilice su bastón y utilice el piso podotáctil con el que fue diseñado, le colocan una baranda encima metálica a ese piso podotáctil y tienen
un personal que desde que ve a una persona con discapacidad, pues le aborda, le ofrece ayuda, lo cual no se está agradece, mal, pero no es lo que debería. Exactamente, o sea, hay que ir instalando una cultura de autonomía fuera de lo que es el asistencialismo, y si existe ese recurso que, en el metro, pues si tú me preguntas, necesitas ayuda, que sea una opción, yo decir sí o no, porque sé que tengo el modo de llegar. Hacerlo sola. Exactamente. Y luego, bueno, en el tema de la ONSA, de hecho, eso está estipulado en la ley 513 y la ley del Intran, que vayan incluyéndose en los corredores autobuses con la plataforma para que puedan acceder personas con obesidad, personas con problemas en las articulaciones, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Sin embargo, resulta ser que se han ido integrando, no en la cantidad que se estipula anualmente, que es de un 10% hasta lograr que todo el sistema sea accesible, pero los que sí están, yo me pregunto, el usuario, ¿cómo identifica dónde están? Yeah. O sea, habría que crear, y eso es súper fácil porque la tecnología es así, es de manejable, se adapta a la condición de todas las personas. Se puede sincronizar esas rutas que ya están previstas de la ONSA, se pueden sincronizar con, por ejemplo, Google Maps, para que o sea, el país pudiera llegar a un acuerdo con esa plataforma o crear su plataforma. Que no sería la primera vez que un país hace eso. Que no sería la primera vez que un país hace eso. O sea, algo que uno, de hecho, cuando va de visita a otro país, lo utiliza, que ubicas el autobús que viene. O sea, en otros países normalmente se utiliza para identificar si el autobús que viene es el 5 o el 7 de tal o cual ruta, porque es algo que he utilizado, por ejemplo, en Miami, pero aquí sería para identificar en qué horarios pasan esos vehículos que tienen plataformas para que una persona con un dispositivo de apoyo los pueda abordar y los pueda utilizar y decir, mira, este es el que pasa a la hora que yo voy para mi trabajo. Pero así al azar no hay forma de que se utilice el recurso adecuadamente. José, tú ibas a agregar algo. Y con el tema también de los nuevos corredores pasa similar como con la Núñez, ese nuevo sistema de corredores está contemplado en todo el tema de la estrategia de movilidad sostenible, de movilidad urbana sostenible que se diseñó, se pensó que estaría disponible para el 20, empezó a aplicarse recientemente todo el tema de los corredores. Entonces ahí sí también está contemplado que los autobuses haya una proporción que tengan niveles de accesibilidad óptimos. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo no tengo cómo saber las rutas exactas de esos autobuses, ni tengo cómo conocer dónde están. Y hay el fallo también que existe en el tema del sistema del transporte. Además de que tienes lo que plantea Francina del metro, de que tengo las condiciones, pero tú me las obstaculizas para ponerme una de estas cintas para que la gente haga fila, tengo eso. También tienes el hecho de que en el caso de las OMSA y de los corredores, no existe una planificación previa a que tú me digas, mira, las principales rutas por las que transitan las personas con discapacidad al momento de ir a trabajar, en términos demográficos, pueden ser la 27, la Kennedy, la Gómez, poniéndote ejemplos. Eso en el caso del centro de la ciudad. Y como no tienes esa planificación, entonces tú distribuyes los autobuses al azar por cualquier parte, pero si planificas, si mides dónde está la mayor densidad, entonces puedes destinar una mayor cantidad de autobuses a brindar servicios a las zonas productivas para que las personas con discapacidad puedan asistir de forma autónoma a sus empleos. Y otra cosita que quiero agregar a eso, es que hace poco, o sea, como una anécdota, ya un tanto más positiva, hace poco abordé una ONSA y el chofer se detuvo y hasta que no me cedieron el asiento que está dispuesto para eso, que hay varios, no se movió. No arrancó. Entonces, sí se está habitual. haciendo un trabajo, sí hay un cambio cultural, sí ya hay una comprensión de que hay una población con derechos.
y que puede participar en distintos ámbitos sociales y puede participar del desarrollo del país, pero todavía hace falta, digamos, aterrizar las políticas. Una pregunta, Francina. Yo sé que a tu fundación le ha preocupado mucho y siempre ha trabajado en la línea de la incorporación al mundo laboral. ¿Habéis adelantado algo? O sea, ¿se ha conseguido algo? Esa pregunta es sumamente difícil. Sí, pero ¿se ha logrado instalar un discurso al menos? Que se hable. Bueno, antes no se hablaba. No, mira, fíjate algo. Las instituciones públicas siguen siendo mayores empleadoras. O sea, también tienen un mayor compromiso, según lo que estipula la ley, un 5%, frente a un 2% de las empresas privadas. Las empresas siguen esperando incentivos fiscales que también están estipulados en la ley, pero todavía no se cumplen, porque tienen que hacer un proceso de inversión en ajustes razonables, y lo que ha funcionado en otros países es precisamente que se cuenten con algún incentivo fiscal que de alguna manera compense esa inversión, y luego no solamente la compensa, sino que se convierte en un beneficio, porque si logras incorporar una persona en un puesto donde es efectivo, donde tiene las herramientas para desarrollar su trabajo, y eso te lo están descontando de los impuestos, entonces la empresa gana un capital de manera infinita, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, por ponerlo en palabras sencillas. Ahora bien, a pesar de eso, hay mucha resistencia, hay mucho temor, aún tú poniendo las cosas en cucharita. Ven, vamos a analizar tus perfiles de puestos, vamos a ver estos perfiles de personas con discapacidad que tienen estas competencias, vamos a trabajar juntos en tus ajustes razonables, y estos ajustes razonables va a impactar el resto de los colaboradores, porque tú tienes un sistema de evacuación de emergencia que es accesible, que es más intuitivo, por ponerte un ejemplo, porque cuando colocas unas líneas verticales y horizontales en las puertas de cristal para que la persona baja visión las pueda detectar, eso también reduce ese tipo de golpes en los demás colaboradores. O sea, son ajustes integrales y de paso mejoras la experiencia del usuario si se trata de una institución que presta servicios a clientes y demás. Y como quiera sigue habiendo mucho temor. Dime 3 empresas que lo estén haciendo bien. Ay, Dios mío, pero ella está dura y curvera. Para ponerlo de ejemplo. ¿Que lo estén haciendo bien? Sí. Ya, esa es la respuesta. Lo que pasa Desde el punto de vista, Francina, puedo opinar otra cosa. Yo te puedo decir empresas, puedo hablar de empresas que han iniciado el proceso, pero siguen habiendo barreras actitudinales, barreras físicas, barreras de desconocimiento en términos de cuáles son las herramientas operativas y cómo llevas eso a ajustes razonables que aumentan la productividad en tu entorno corporativo. O sea, es un tema difícil. No, pero es un tema difícil. O sea, pero vamos muy retrasados. Es que todo lo que sea distinto, todo lo que implique un cambio, al principio es difícil. Sí. Pero hay que empezar. Hay un tema. Mira, hay empresas que han iniciado con mucha buena voluntad, porque es algo que ocurre, y comienzan, googlean, buscan un montón de herramientas, invierten un dineral, y luego de que hacen esa inversión, como se asesoraron, fueron autodidactas, por decirlo de alguna manera, encontraron lo más top. Y a veces en las empresas lo que se necesita para hacer el trabajo no es lo más top. Por ejemplo, hay empresas que han comprado para personas ciegas computadores con unos paneles braille y tal,
y contratan Y cuestan miles de dólares. Cada cosita que tenga braille en materia de tecnología supera los $2,000 tranquilamente. Entonces tú haces una inversión así y contratas a una persona ciega que no lo sabe usar porque no es una tecnología que está en el país, que probablemente no use braille y que si tú hubieras invertido menos, tal vez en un lector de pantalla con licencia abierta, te hubieras ahorrado un dinero. Entonces, cuando tú como pero empresa... luego dicen, es que es muy caro contratarlos. Pero tú no te asesoraste. Entonces, está por el otro lado, entonces está el tema de empresas que también tienen mucha buena voluntad, pero no tienen muy claro en qué consiste una discapacidad ni sus niveles. Y nuevamente vamos al tema. O sea, si aquí, por ejemplo, trabaja un periodista cubriendo la fuente de Senado, que le falta el dedo meñique, no es una discapacidad. Pero lo cuentan. Entonces está pasando que hay empresas que dicen, le falta un dedo, tiene discapacidad. ¿Cuánto cuenta? Claro, entonces no. O sea, si tú con tu dedo meñique no tienes un meñique ya. Entonces, porque si a eso es, entonces vamos a contar como persona con discapacidad a Alberto, que es calvo. ¡Ay, Dios mío! Eso es fuerte, Dios. Entras en nuestro 2%. ¿A quién le toca? No, pero déjame agregar algo aquí con este tema, y es que también nos llaman a nosotros y nos dicen, mándennos perfiles de personas con discapacidad. Y yo digo, ¿qué necesitas para ver si yo tengo los perfiles? No, porque lo que queremos es contratar, mándenos. No funciona así. En mi currículum yo pongo persona con discapacidad. Una discapacidad no es una hoja de vida, no es... no es una competencia laboral. No es una competencia laboral, punto. Entonces, que yo tengo que hacer en mi proceso de reclutamiento lo mismo que haces para contratar a otras personas. Evaluar a la persona para ver si se puede alinear a tu cultura institucional, si te aporta, porque no es sostenible contratar a una persona por una discapacidad. Y la vas a contratar, van a ocurrir crisis internas y luego vas a decir que es difícil trabajar con esa gente. Qué difícil trabajar con esa gente. No, es cierto. Y me lo dicen a mí, así mismo, tal cual. No, Francina, es que todo el mundo no es como tú. Es el speech. En ese mismo sentido, ya Francina mencionó que en algunas empresas, aunque tienen la intención de contratar, tienen todavía un tema de actitud entre los mismos empleados que no saben cómo recibir al nuevo compañero con discapacidad. Y José mencionaba la importancia de invertir en salud mental preventiva. Entonces, a nivel de estigma, ¿todavía ustedes sienten que está muy marcado o que hemos avanzado? Me encantan esas preguntas. Es muy marcado. Es muy marcado. De hecho, donde quiera que yo entro, que soy una persona que la gente por lo menos me conoce públicamente, la gente primero ve el bastón. Y es algo con lo que yo he tenido que aprender a vivir, con que me digan cómo hiciste para vestirte, te cambiaste sola, o que me digan cómo... hay algo que la gente hace mucho, y es que yo estoy usando el celular con la pantalla apagada y estoy trabajando en un documento. Comúnmente llevamos una oficina portátil y vienen y me meten el dedo y me dicen, está apagado, como si yo tuviera todo este rato haciéndole así al celular, apagado. O sea, es una locura. Y entonces también está el tema de que no se respeta el espacio personal. Es como si tuvieras derechos con una persona con discapacidad que no lo tienes con una persona sin discapacidad, porque la gente se atreve a tocarte, a agarrarte por la cintura, por la pierna, por donde mejor le parezca, que normalmente no lo hacen con una persona sin discapacidad. Y si tú te detienes y dices, espérate, te dice, ay, no, pues... Tú eres odiosa. Ajá, tú sí eres odiosa, o yo lo que quiero es ayudarte, sí, pero pregúntame. O sea,
todo esto que hemos estado conversando, de que hay barreras en las familias, de que hay barreras en los espacios laborales, que hay barreras también en la propia persona con discapacidad, porque hay que hablar de autodiscriminación. Somos la misma sociedad y todos nos vemos contaminados por los falsos paradigmas. Tiene que ver con lo que acabas de mencionar, esos estigmas, esas etiquetas, y no solamente le pasa a la persona con discapacidad. Esto es una sociedad que le pone una etiqueta a todo y que piensa que porque ve a la calle una persona con tal o cual zapato o con un color de piel le puede decir la nacionalidad, lo que hace, lo que no hace, si es vago, si trabaja. Le pasamos el perfil solamente con un scan físico. Entonces, para nosotros es el bastón, pero yo creo que todo el mundo tiene una etiqueta y ya José mencionó la de Alberto. Pero no te vamos a soltar, pero ningún invitado te había tratado así. Ahora, cuando eso se convierte, porque a mí no me interesa lo que el otro piense de mí y si le parece o no, cómo hacemos nuestras actividades. Pero si ese estigma se convierte en vulneración de derechos, entonces ahí sí hay problemas. Porque debo decirte que en sociedades como los Estados Unidos existe una doble moral, existe una serie de leyes que tú a quien sea en la calle se la puedes sacar y todo el mundo se pone militarmente. Pero socialmente permanecen esos estigmas. O sea, yo estaba en una institución donde los maestros con discapacidad se sentaban en una mesa en el almuerzo y los que no tenían discapacidad se sentaban en otra. ¿Por qué? Porque hay barreras sociales. O sea, sí, instintivamente. Pero, por ejemplo, le pasó a José que fue a una institución, José, bancaria, que tú querías abrir una cuenta. ¿Cómo fue la cosa? Yo quería abrir una cuenta de... Aquí, en el país. Sí, aquí. Eso me ha pasado un par de veces. Yo quería abrir una cuenta bancaria y al momento primero me pidieron que llevara 2 testigos porque según ellos la ley decía que las personas... fue cuando tú preguntaste los requisitos. O sea. Ah, ok, ya, es que son muchas cosas. No, yo hace poco... eso fue bastante reciente. Voy a una entidad bancaria a hacer un trámite cualquiera. Iba a retirar de hecho dinero y solo como que por curiosidad, un experimento social, como le dicen ahora, pregunto acá, ¿qué se necesita para abrir una cuenta? Y me dice, pero tú no trabajas, ¿para qué tú quieres una cuenta? ¿Qué? Y yo dije, ay, ¿cómo tú sabes que yo no trabajo? Cuando esos estigmas vulneran incluso el modo en que tú brindas servicios, o sea, inciden en el modo en que tú brindas servicios, entonces estás vulnerando a la persona. Entonces, ahí es que hay problema. Pero si por ejemplo, el bastón determina que tú quieras ser amiga mía o no, eso no tiene importancia, porque habrán personas que son más tolerantes. Lo que sí tenemos que trabajar, y por eso nos encanta trabajar con los jóvenes, en crear cambios culturales. Las escuelas son espacios de convivencia. Y si no le damos a nuestros jóvenes herramientas de autonomía, van a seguir siendo los raritos y van a permanecer esos estigmas. Ahora, claro. Francina, claro. Tú eres ingeniera. Así es. José, tú eres periodista. No, comunicador. Yo estudié comunicación corporativa. Ah, comunicación corporativa, al otro lado de la fuerza. Sí. ¿Qué pasa? Yo quería ser periodista y no se dio. Pero los dos sois profesionales universitarios. ¿Los jóvenes ahora de vuestra asociación o de vuestra fundación están estudiando? ¿Quieren ser profesionales universitarios? Así es. De hecho, eso es lo que nos tiene más contentos, que decidimos por las bajas cifras de personas con discapacidad que acceden a educación superior, en términos de recursos, priorizar a los jóvenes de 4º, 5º y 6º para prepararlos con habilidades técnicas, con habilidades de comunicación escrita, comunicación oral, otras habilidades que tienen que ver con el relacionamiento con su entorno, con las demás personas, y luego entonces tender ese puente entre
el bachillerato y la universidad. Y en ese sentido tenemos acuerdos con 9 universidades y tenemos jóvenes que están estudiando Derecho, Comunicación, Administración Hotelera, Psicología, no solamente en Santo ¿De comunicación? No, pero él sostiene que la comunicación corporativa. Perdón, No, entonces okay, corporativa. No, yo no te escuché que tú dijiste comunicación. Sí, pero... yo dije comunicación. Okay. Entonces, no solamente aquí en Santo Domingo, sino también en La Vega, en Santiago, y hay algunos que han venido desde Jarabacoa a venir a estudiar a la capital. O sea que la verdad es que estamos muy satisfechos porque yo estoy segura, tengo la certeza porque lo hemos vivido, que ese es el terreno más fértil y el modo en que adquieren las habilidades técnicas es así y todo el tiempo están compartiendo súper intensos. En la medida que van ganando autonomía se ponen más intensos, preguntan, discuten, investigan. Hasta el cansancio. Sí. Entonces, de verdad que yo digo, señores, cuando se le da una oportunidad a nuestros jóvenes, con la seguridad y la fuerza que han desarrollado por la marginación, por la discapacidad, el día de mañana, dotados de habilidades, oye, que se cuiden los demás porque vienen fuertes. Me dicen ya que estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando, pero ya nos tenemos que despedir aquí. Gracias, José. Gracias, no están puestos a gallear aquí. A todos ustedes, muchas gracias por seguir este diálogo libre y hasta la semana que viene.